Bienvenidos mis queridos hermanos a este nuevo estudio acerca del libro de Apocalipsis. Estamos en este seminario profético del libro de Apocalipsis en el que ya estamos varias semanas hablando de estos temas proféticos tan importantes de la Biblia. Queremos invitarles a que nos puedan estar siguiendo. Siempre estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y también pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, en JM Suazo. Visiten nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal para que puedan recibir las notificaciones cuando hayamos subido nuevos videos o cuando estemos transmitiendo a través de Facebook Live. Y bien, durante las semanas pasadas hemos estado estudiando acerca del libro de Apocalipsis, especialmente los primeros capítulos. Hemos estado estudiando acerca de las 7 iglesias. Después tomamos acerca de el capítulo 4 y 5, Adoración Celestial, otra serie de estudios que tuvimos. Y ahora estamos en la serie de los 7 sellos apocalípticos. En el tema introductorio, que fue el tema anterior, hablábamos acerca de que los 7 sellos apocalípticos están divididos en 2 secciones. En la primera sección nos habla de 4 caballos, de 4 jinetes. Y en la segunda parte nos habla de los sellos en sí, en donde ya no participan jinetes ni caballos. En otras palabras, en esta ocasión vamos a estudiar acerca de qué representan los 4 jinetes que aparecen en los primeros 4 sellos de Apocalipsis capítulo número 6. ¿Qué es lo que representan? A veces nos ponemos a pensar, ¿por qué estaría dejando Dios de alguna manera un mensaje codificado o en clave, con tantos símbolos, con tantas figuras que representan algo diferente a lo que comúnmente nuestros ojos ven o leen? Y es que en realidad Jesús hablaba en parábolas y vimos a lo largo de los 3 años y medio que Él predicó en la tierra, Él hablaba a sus discípulos en parábolas. Y aquellos que no seguían a Jesús pues no entendían el mensaje parabólico en el cual Jesús enseñaba el Evangelio. Y cuando Él asciende al cielo, quiere dejar un mensaje que no pasara de moda, y para eso usa los símbolos de nuevo, para que Juan pueda transmitir un mensaje profético desde los días de Juan hasta nuestro tiempo, que transmitiera un mensaje en el cual el pueblo de Dios pudiese encontrar paz, pudiese encontrar seguridad de que Jesús nunca falla a sus promesas. Pero bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio en esta ocasión y vamos a irnos directamente a lo que nos dice la Biblia en el capítulo número 6 de Apocalipsis, y el versículo número 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí vemos un amplio abanico de simbolismos. En primer lugar, vemos que el Cordero como inmolado abre el primer sello. Y si ustedes se dan cuenta, en los primeros 4 sellos intervienen
en la introducción los 4 seres vivientes, en el orden que fueron presentados en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. El primero tenía rostro, no sé si ustedes recuerdan, tenía rostro o era semejante a un león. Es interesante que lo primero que el profeta ve es a un caballo blanco. Un caballo blanco, y el que lo va jineteando, el que está sentado en el caballo, dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco en realidad representa victoria y conquista, pero también representa el evangelio que en ese momento Jesús estaba heredando a sus apóstoles. Lo blanco casi siempre en la profecía y en la simbología bíblica representa a Cristo, representa la pureza del evangelio, representa su justicia. Este mismo caballo blanco lo volvemos a encontrar en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, pero ya no está yendo a vencer, yendo a conquistar, sino que ahora viene a recibir la cosecha, y de nuevo Jesús viene con una corona y muchas diademas en su cabeza, porque es el líder, es el jinete vencedor. Entonces, vamos a decir que este caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6, 1 y 2 representa la pureza del evangelio, representa la victoria de Cristo, y que está comenzando la conquista a través de toda la historia a partir de la iglesia primitiva, a partir de la iglesia apostólica. Esta misma descripción que Juan ve en Apocalipsis 6, 1 y 2, también la vio Habacuc, capítulo 3, 8 y 9, donde dice que él se monta, que hablando de Jesús, se monta en los millares de caballos de victoria. Ahora, es interesante notar que aparte de que los 4 seres vivientes están están involucrados en la introducción, pero ellos están involucrados de una manera llamativa. Ellos dicen ven, ven y ven en cada una de sus intervenciones en los 4 sellos primeros que vemos allí en este capítulo. Ahora, es notable que la primera introducción del primer ser viviente, semejante a un león, dice que está con voz de trueno. Es lo que nos decía Apocalipsis 4:7. En el 6:1 también nos dice que viene con voz de trueno. Ahora bien, este es el ser viviente que representa o que era semejante a un león. ¿Dónde estaban, de acuerdo a lo que hemos estudiado, los seres vivientes? Dice la Biblia que estaban, en el capítulo 4 dice que estaban alrededor y enfrente del trono de Dios. Es decir, son los que guardan la presencia de Dios, son los que guardan el trono de Dios. Allí están presentes día y noche. Y ellos son los que dan la introducción a los primeros 4 sellos que Jesús abre en el Apocalipsis. Ahora, vamos a ir inmediatamente al libro de Apocalipsis de nuevo, en el capítulo número 6, que estamos estudiando a los primeros 4 seres vivientes y a los primeros 4 jinetes, a los primeros 4 sellos, que están siendo representados por 4 caballos que surgen y que van cambiando de color poco a poco, y lo vamos a ir viendo en este estudio. Algo interesante es que hablábamos que el caballo blanco representa la pureza del evangelio en su iglesia primitiva, en su iglesia apostólica. En ese momento, el evangelio era puro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero que a medida los jinetes y los caballos van surgiendo en el libro de Apocalipsis capítulo 6, también los colores van cambiando.
El primer caballo era blanco, y lo blanco siempre representa pureza, algo puro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se usa mucho una ropa blanca y no se logra limpiar bien, con el tiempo se percude y va cambiando de color. Ya no es blanco blanco, sino que se va tornando en un color un poco más gris o un poco más amarillo. Y es por eso que esa misma secuencia la vemos en, en la manera que el tiempo avanza y los caballos están surgiendo en la medida que Jesús sigue abriendo los sellos en el libro de Apocalipsis capítulo número 6. Eso es muy notable. Ahora, la pureza del Evangelio dura más o menos unos 3 siglos. Desde el año 31 después de Cristo, con la muerte de Cristo, Jesús hereda y establece la iglesia primitiva con la pureza del Evangelio. Y estos apóstoles y estos 120 discípulos en total comienzan a predicar la pureza del Evangelio, y ese caballo del Evangelio comienza a conquistar y se comienza a expandir las buenas nuevas de salvación del Evangelio en Cristo Jesús. Es bien interesante que de pronto notamos que ya para el año 313 después de Cristo, la pureza del Evangelio comienza a menguar. De hecho, un poco antes, ya lo habíamos estudiado en la serie de las 7 iglesias, cómo hacia el año, en el siglo II precisamente, comienza una persecución atroz, y al principio del siglo III comienza una persecución atroz a los cristianos. Se habla de los 10 años de completa persecución para el pueblo de Dios, que va del año 302 al 313 aproximadamente. Hay una gran persecución religiosa en esa época. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el año 313? ¿Qué es lo que sucede en esa época? Bueno, en realidad es que en el año 313 el imperio adopta a la iglesia como la iglesia del imperio. Es a partir del año 313 cuando Constantino, el emperador Constantino, se bautiza con toda su guardia personal. Es entonces cuando ellos adoptan así el cristianismo, dejan de perseguir a los cristianos, y ahora la iglesia se convierte en un instrumento del imperio. Allí comienza a perder la pureza el Evangelio. Vamos a irnos ahora al capítulo 6 de nuevo, al versículo 3 y 4 de Apocalipsis. Vea lo que dice el versículo 3 y el 4. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo, dice, de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió, una espada muy grande, hasta ahí quedemos en el segundo sello. Es interesante que a partir del año 313 aproximadamente, que fue ese año en el que la iglesia se vuelve un instrumento del Estado, a partir de ese momento, la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora. Este segundo sello dice que al abrirse sale un caballo rojizo. La pureza del Evangelio se ha perdido, y ahora comienza a ser derramada sangre. Es interesante que también el ser viviente que da la introducción a la apertura del sello es semejante a un becerro. Y si notamos en toda la historia, los becerros siempre fueron
el animal predilecto para realizar ofrendas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, este ser viviente que era semejante a un becerro significa que sería sometido el pueblo de Dios o la humanidad entera, aquel verdadero cristiano, a una persecución atroz y a una muerte segura, a un derramamiento de sangre completo, a manos del imperio y como instrumento la iglesia que acababa de adoptar como suya. El caballo bermejo representa la sangre derramada, representa la muerte sangrienta de un becerro a manos de su carnicero. Y esta dura experiencia de la historia va desde el año 313 hasta el año 538 después de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa época del año 538 después de Cristo? Bueno, se establece el papado en Roma y comienza entonces una nueva fase. Ahora ya la iglesia cristiana no solamente es, oigan esto, no solamente es la mano derecha del imperio, sino que ahora el imperio se ha sometido a la iglesia. Aquella iglesia pura había dejado su pureza, había sido adulterada, había un falso evangelio, pero sobre todo comienza la época del anticristo. En ese momento, en el año 538. Vamos a ir a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y nos dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quiero quedarme allí y tocar estos 2 últimos jinetes, el tercero y el cuarto, de manera simultánea. El tercer sello está representado por un caballo negro, por una balanza. Y el tercer ser viviente tiene rostro de hombre. Lo que eso significa que la pureza del evangelio completamente se había extinguido. Y que todo lo que ahora tuviese similitud de cristianismo sería solamente un mandato o un evangelio de hombre. El caballo ya no es blanco más, ya no es rojo más, ahora es negro. El negro es lo opuesto a lo blanco. Si lo blanco representa a Cristo Jesús, entonces lo negro representa al anticristo. Por eso es que en el año 538 comienza ese movimiento o ese sistema anticristiano. Porque anticristo no significa el que está en contra de Cristo, como muchas veces hemos escuchado. Significa el que está en lugar de Cristo o el que usurpa el lugar de Cristo. Por lo tanto, en el año 538 comienza el sistema anticristiano.
usurpando el lugar de Cristo. Y todo lo que produce es con relación a la imaginación, a la adulteración y a la fornicación que el hombre le dio al evangelio puro de Cristo. Y convirtió el evangelio puro en un evangelio adulterado, en un evangelio falso, en un evangelio anticristiano. Por eso el negro representa las tinieblas espirituales. A esa época se le conoce como la época medieval, donde hubo tinieblas espirituales. Inclusive llegó el extremo de prohibirse la Biblia. Llegó el extremo de perseguir a los verdaderos cristianos, que eran muy pocos para esa época, usando el nombre de Dios para matar a personas, a cristianos verdaderos inocentes. Pero después, en el año de 1517, aparece la apertura del cuarto sello y aparece un caballo amarillo. Cuando vemos eso en el original griego, en realidad es un color que representa la muerte, pero es un muerto putrefacto, pudriéndose. Y el cuarto ser viviente es el que introduce esta nueva etapa, este cuarto sello. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y de acuerdo a la historia bíblica, sabemos que el águila representa destrucción, representa muerte. Y la velocidad las alas representan la velocidad. Como también este caballo, este jinete, iría conquistando y dejando muerte a su paso. Y es que en realidad la iglesia para la Edad Media, según la historia misma nos lo cuenta, que fue la causante de más de 50 millones de muertes. Más que en las dos guerras mundiales que hemos tenido. Aquella iglesia apostólica pura que el Señor dejó en esta tierra, poco a poco se fue convirtiendo en una iglesia que no profesaba el evangelio puro de Jesucristo, hasta convertirse en una iglesia perseguidora del verdadero cristianismo, acusadora del verdadero evangelio, adulterando en sí el evangelio de Jesucristo y adorando a los hombres antes que adorar al único que debe ser la adoración, que es Cristo Jesús. Llegando así hasta el cuarto sello, en donde el jinete dice que se llama muerte y el Hades le persigue y está dejando muertos en todos lados, porque el cuarto jinete lleva en sí la muerte para cada persona que desea ser un verdadero cristiano. Esa época termina en el año de 1798 con la Revolución Francesa, cuando Berthier, el general de Napoleón, llega a Roma y lleva al exilio al Papa Pío VI, quien muere al siguiente año. Mis queridos, la historia de los 4 jinetes del libro de Apocalipsis, la historia de los primeros 4 sellos de la Biblia, la historia de la introducción de los seres vivientes que hemos visto, representan el resumen de la historia desde Cristo Jesús hasta el año de 1798. Representan cómo Dios ha provisto para unos cuantos cristianos que se mantuvieron firmes a pesar de las persecuciones, a pesar del fuego, a pesar de las cárceles, a pesar de todo lo malo que el enemigo inventó hacer para el verdadero cristiano. Pero la pureza del evangelio, el Señor la conservó, aunque fuese en unos pocos cristianos. Mis queridos amigos y hermanos, quiero invitarles
para que podamos estar siempre estudiando la Escritura. En el estudio que sigue, vamos a estudiar los últimos 3 sellos, el quinto, el sexto y el séptimo. Vamos a aprender cómo Jesús está viniendo por segunda vez y cómo a partir de 1798 el Señor restaura la pureza del Evangelio, aquel Evangelio que fue corrompido en los siglos IV y V después de Cristo, aquel Evangelio que fue entregado a personas inicuas. De nuevo el Señor Jesús lo restaura e instaura la obediencia a sus mandamientos, no para ser salvos, sino como una consecuencia de la salvación en Cristo Jesús. Yo te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, que me acompañes en cada estudio de su palabra, en cada estudio de la Biblia, en cada estudio del hermoso libro de Apocalipsis, en donde veremos a un Cristo Jesús que no es que está enojado con el mundo, sino que está enojado con el pecado. Un Cristo Jesús que venció el pecado, que venció la muerte, y Él quiere que tú y yo también venzamos el pecado y venzamos la muerte al final de todo, para que vayamos con Él a vivir eternamente. Hoy estamos aquí, mis queridos hermanos, pero mañana no sabemos. La oportunidad que Dios nos da es para que hoy la tomemos. Hoy es el momento para que podamos vivir la pureza del Evangelio. Hoy hay una gran proliferación de Evangelio por todo el mundo. Un Evangelio barato, un Evangelio cómodo, un Evangelio fácil, en el que no hay que hacer más nada que sentirse bien consigo mismo. Yo te invito para que te acerques a Jesús. No es fácil, no es sencillo. No siempre las cosas irán bien siendo un verdadero cristiano. A veces las cosas irán mal. A veces tus mismos amigos o tu misma familia te criticará. A veces habrá persecución. Pero hoy es el momento para que tú le digas a Jesús: Señor Jesús, yo quiero vivir el Evangelio, la pureza de tu palabra, la pureza de tu Evangelio. Mi querido hermano y amigo, te invito para que puedas sintonizar nuestros estudios, que puedas dejarnos un comentario, que puedas compartir nuestros videos, que puedas visitar nuestro canal y que puedas apoyar este ministerio. Que Dios te bendiga y te espero en la siguiente transmisión.